San José Pío. Nos dimos de cuenta que en el Alto Naya estaban masacrando a la gente, ¿sí? Ya la gente entonces empezó a alertarse que venían gente masacrando. Lo mataban con motosierra. Llevamos tatuado en el pecho, San Bartolo es tu primo y Juan Núñez también, porque la llevo en el corazón. Este crimen, en el cual participaron esos integrantes de la estructura paramilitar de Don Berna, fue después de la desmovilización, o sea, se comprueba esas denuncias de que ellos siguen delinquiendo, a pesar de estar desmovilizados. Okatu, takmen ikani okatu ikwase. No katka knani mamen ikwasit knai okatu. ¿Cómo van a venir a arrancar un producto no, algo ilegal que le da de comer a mis hijos y a tantos niños que sufren hambre aquí? Aquí en la Guayacana todos nosotros nos han catalogado como guerrilleros y la verdad que eso no es así. ¿Qué significa para la historia de las movilizaciones sociales esta movilización en particular indígena? Pues hombre, yo considero que es en primer lugar una manifestación formidable del orden y del acatamiento de la autoridad indígena. Eso significa que aquí está presente no solamente una gente, sino un territorio, una identidad y una lucha que lleva ya muchísimos años. Que el archivo del programa de televisión Contravía, llevado a cabo entre los años del 2003, 2010, 2011, contiene la memoria de la otra Colombia, contiene la memoria de líderes y lideresas sociales, indígenas, campesinos, que luchaban en un momento específico de la historia de este país por conseguir la paz. Muchas o algunas de estas personas que fueron entrevistadas en su momento fueron posteriormente asesinadas. Los procesos sociales de resistencia de comunidades a la guerra en Colombia se potenciaban y ese fue mi aprendizaje. Y ese fue parte del aporte del país, se potenciaban en la medida en que también a esas comunidades llegaba una cámara de televisión y que esas comunidades se convertían en protagonistas de una historia. Tengo que recordar inevitablemente lo que fue el cubrimiento de Contravía de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, cómo el acompañamiento de nuestro programa les sirve a ellos para resistir, para seguir adelante y sobre todo para que otras comunidades en el país, distantes, en los llanos, en La Guajira, se vieran también en resistencia y copiaran el proceso o dijeran al final del día que valía la pena seguir resistiendo contra la guerra, denunciándole a los violadores de derechos humanos. ¿Cómo olvidar también todo el trabajo que hicimos en el caso de Jaime Garzón? Digamos que aquí también es una apuesta periodística. Esto es interesante porque es una apuesta periodística por sacar del olvido y por hacer memoria un magnicidio en Colombia. Es decir, el caso a Jaime Garzón, periodista querido de las entrañas del pueblo colombiano, lo asesinan en agosto de 1999 y ahí nos dimos cuenta que si hasta la risa un personaje como Jaime Garzón, que nos hacía reír todas las tardes en este país, era asesinado, pues de ahí para adelante cualquier cosa podía pasar, como efectivamente pasó. Y el caso quedó sepultado, aparentemente con la detención de los sicarios y había quedado allí. Pero la apuesta, y esto es mucho más complejo que solamente referirnos a la memoria, es la apuesta por un periodismo alternativo, por un periodismo independiente, por haber sacado un programa que iba en contravía. Nosotros acuñamos el siguiente lema, eslogan, porque tenemos memoria, seguimos en contravía, por un programa que se había dedicado también a sacar del olvido
magnicidios y masacres, y en ese sacar del olvido no nos bastaba con solamente contar lo que pasó, sino si se había llegado efectivamente a alcanzar la justicia y si efectivamente se había alcanzado a determinar quiénes eran los autores intelectuales y materiales de las masacres o de la violencia que se estaba viviendo. El caso de Jaime Garzón fue uno de ellos. Lo sacamos del olvido. Conseguimos los archivos de las audiencias, de los jueces, de testigos. En el audiovisual nos permitió recrear los dichos de los supuestos testigos y al final del día Contravía denuncia y da a conocer que todo había sido un montaje para desviar la investigación por el asesinato de Jaime Garzón. Uribe, usted que es el abogado de la familia Garzón, 4 años se cumplen del asesinato de Jaime. ¿Qué balance hace usted del proceso? O sea, yo lo que creo es que ya es evidente que el DAS hizo un montaje. Sufrido el proceso. El fiscal general dijo que la investigación tiene suficientes elementos para que el crimen... Y cuando a mí me hablan de memoria y de hacer memoria en el caso colombiano, en el conflicto colombiano, en un país que expulsó o tiene 7 millones de desplazados internos, que en algún momento fue el segundo drama humanitario más grande del hemisferio sur, con más de 50.000 desaparecidos en democracia, y generaciones de colombianos que nunca conocieron un día en paz y que apenas empiezan a conocer o a ver qué es un país del posconflicto o posacuerdos de paz en Colombia. En ese país, un filósofo antioqueño, Fernán González, como filósofo colombiano, acuñó una frase que siempre digo, es lo que y cómo es que en Colombia se valora la memoria. Fernán González, filósofo, decía que la falta de memoria en Colombia es una virtud. ¿Qué quiere decir esto que yo comparto plenamente? En Colombia, las clases dominantes, los discursos de la clase dominante, hegemónica, y los discursos inclusive de los grandes medios de comunicación que pertenecen a esas clases dirigentes o a los grandes dueños del país, siempre han procurado invisibilizar o acabar con la memoria. Se acaba con la memoria para potenciar un solo relato o discurso o visión de país. ¡Que viva la paz! A ver todo el mundo, ¡que viva la paz! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Jaime! ¡Que viva la esperanza! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la paz! Este país no repita los fracasos del pasado. El hacer memoria es educar a unas nuevas generaciones de colombianos a decirles que aquí ha habido una historia de violencia, de tragedia, de falta de democracia y de cultura política. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Eudaldo Díaz, El precio de la verdad, Morris Producciones, Canal 1, RTBC, Bogotá. La memoria que contiene más de una década con unas particularidades que son las siguientes. Es el periodismo y los relatos de un país bajo el periodo y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, bajo un periodo de gobierno donde se impuso el siguiente relato para el país. Se impuso el relato de que en Colombia no había conflicto armado, de que en Colombia no había desplazados, y se cambió y se pretendió cambiar la existencia del conflicto armado por simple y llanamente la existencia de una amenaza terrorista, y se pretendió cambiar la existencia de desplazados internos por la aparición del concepto de migrantes internos.
Colombia, un país de 3 cordilleras, 2 océanos, llanos, Caribe, sabanas caribeñas, selva, se estaba contando y relatando desde los estudios de televisión de Bogotá. Y ese discurso, elaborado desde el gobierno central en la época de Álvaro Uribe Vélez, se rompe con lo que estaban encontrando las cámaras de contravía, el periodismo que ejercíamos en el terreno, en el minuto a minuto, en la vida diaria de hombres y mujeres de la otra Colombia. La otra Colombia que padecía el conflicto, la otra Colombia olvidada, la otra Colombia desplazada, la otra Colombia pobre, pero también la otra Colombia de los liderazgos sociales, de los liderazgos campesinos, de los liderazgos indígenas, la otra Colombia que resistía el embate de la guerra, la otra Colombia que a pesar del embate de la guerra y en el resistir encontraba también la esperanza. Si bien es cierto, el archivo audiovisual es más contundente cuando tú lo descubres, porque es un descubrimiento. Escarbar, buscar archivos audiovisuales es más difícil que buscar el archivo escrito. El archivo escrito hoy está en internet, es fácil googlearlo, es fácil seguirlo, es fácil rastrearlo, mientras que el archivo audiovisual es mucho más difícil. No hay un internet o de pronto tú tienes YouTube pero no hay un Google que te permita entrar a fondo en las entrañas de los archivos audiovisuales. Porque el archivo audiovisual no está clasificado, porque el archivo audiovisual, el costo de clasificación y de mantenimiento de los archivos audiovisuales es mucho más complicado. El retorno en el Catatumbo. Allí yo me encuentro y aprendo de personajes como Ludi. Ya el hecho de que mi memoria no haya olvidado el nombre de esa campesina desplazada del Catatumbo es porque en mi memoria algo impactó. Yo digo que la memoria está conectada con el corazón. El miedo uno tenía que salir, porque nosotros el miedo que yo no esperé, y yo estaba embarazada, entonces yo dije que no, y como perdimos todo. O las horas y horas de grabación por el atrato, encontrando comunidades, encontrando testimonios, o las horas y horas de grabación recorriendo la selva chocuana, frontera con Panamá, en comunidades emberas que nunca habían visto un médico y donde se estaban suicidando sus jóvenes. Imágenes que yo decía y hoy digo desde el periodismo, son imágenes que deben hacer parte de la historia visual de este país. Por ejemplo, haberme encontrado y tener la oportunidad de haber grabado a Ramón Izaza en una parranda vallenata. Esa imagen para mí le devela al país la impunidad del paramilitarismo del Magdalena Medio. Hay imágenes y momentos por los que uno como periodista se ha jugado la vida, porque sabe que nunca más las vas a volver a encontrar. Este país, que uno puede decir que los noticieros de televisión están llenos de imágenes de tomas guerrilleras de los pueblos, de una realidad que era la realidad guerrillera, la realidad insurgente en Colombia, tomando pueblos, lanzando pipetas, en fin, eso existe y está en la memoria colectiva de la nación. Y a la memoria colectiva de la nación le indigna, le duele. Las pipetas, las iglesias destruidas por las pipetas, las tomas guerrilleras, las imágenes de la toma de Miraflores, en fin, en el Cauca de Toribío, eso existe. Pero en la memoria colectiva de la nación no existe la imagen en la memoria de las tomas de paramilitares. Las tomas de paramilitares que estaban acompañadas del descuartizamiento de personas, que estaban acompañadas de jugar fútbol con las cabezas de las víctimas. Esas tomas
Era muy difícil, no existen. Voy a contar una cosa que nunca he contado, perdón. Yo logro grabar la toma, la entrada o la toma paramilitar de Puerto Lleras Meta. Y era muy singular porque en un lapso de 3 meses, Puerto Rico Meta se lo toma las FARC, llega después el gobierno Pastrana con la presencia de toda la cúpula militar a regalar balones, a decir que se había construido escuelas, y 15 días después se lo está tomando los paramilitares, el bloque Centauros. ¿Nuestra política cuál es? Preferimos que en un pueblo donde vivan 500 personas, que queden 495 buenas y no que queden 500 en problema por 5 que no sirven. ¡Que viva el bloque Centauros! Se produce, estando yo allí, una incursión paramilitar del bloque Centauros de las autodefensas del Meta. Sin dudarlo 2 veces, yo le digo al camarógrafo, prenda la cámara. Consciente de que ese momento, esas imágenes, no se iban a volver a repetir, o por lo menos, perdón, repetir sí, porque las tomas paramilitares fueron muchas, pero tener el testimonio audiovisual, no. Entonces yo dije, esto es un momento de oro. Y antepongo eso a las mismas consideraciones sobre la seguridad o la vida de uno. Porque en el momento en que empezamos a grabar, pues obviamente hubo la recriminación, la amenaza de los paramilitares cuando de pronto alguien dijo, no, déjelos grabar, ¿no? Quizás porque uno tenía chaleco de RCN o bueno, qué sé yo. Pero entonces, ¿qué capta la cámara y qué se convierte en material audiovisual hoy memoria? Por primera vez, las imágenes en tiempo real de una toma paramilitar. Usted ve ahí cómo el comandante paramilitar le ordena a un pueblo de casi 2.000 personas agruparse en la plaza del pueblo, y ve usted cómo la cámara registra cómo la gente viene en un sepulcral silencio. Lo lógico, dice, es que ese material hubiera sido entregado al archivo de RCN. Yo me quedé con ese material. Me quedé con ese material con la profunda convicción de hacer memoria. De que ese material en un canal de producción industrial de noticias se iba a perder. No se iba a dimensionar y en el peor de los casos iba a haber un acuerdo tácito entre la dirección y los dueños de esos noticieros con un gobierno para que nada de estos archivos se conozca. Que se pille desobedeciendo nuestras órdenes no se vaya a arrepentir porque ya cayó. Se le está dando la oportunidad personal. Así que pues, señores y señoras, cuente con nosotros. Y así sea lo que sea, así se nos venga el mundo encima, vamos a sacar adelante a Puerto Lleras. En Colombia, el 6 y 7 de noviembre de 1987, se lleva a cabo una toma guerrillera del Palacio de Justicia en pleno centro de la ciudad de Bogotá. Diferentes medios en el mundo cubrieron dicho evento. Associated Press, la Agencia Española de Noticias, APE, UPI, las que habían en ese momento, Reuters y todos los canales colombianos. Uno pudiera decir hoy, decenas de cámaras estaban grabando las escenas de la toma guerrillera
de la toma guerrillera y posteriormente la salida de las víctimas del Palacio de Justicia en llamas, cómo salían unos a unos, por grupos, cómo disparaban, todo eso está grabado, todo esto estaba siendo filmado y salía gente por grupos, de a uno, de pronto personas de civil, uniformadas, que sacaba la Cruz Roja, que sacaba los bomberos, que sacaba el ejército, que sacaba la policía. Todo eso estaba siendo grabado en esos instantes del 6 y 7 de noviembre de 1987, 85. Todo estaba siendo grabado. Años después, pasa el tiempo, y la historia y las víctimas empiezan a decir una y otra vez, mis familiares, las personas que hoy declaran desaparecidas, salieron con vida del Palacio de Justicia. Pasan los años. Y a alguien se le ocurre decir, un momento, pero si había tantas cámaras, si todo el mundo estaba grabando y filmando esos instantes y esos momentos, en alguna parte tiene que estar su familiar saliendo vivo del Palacio de Justicia. Y entonces viene la tarea de la arqueología, que yo llamo la arqueología de imágenes. Sentarse a buscar los archivos en un noticiero, en otro noticiero, en las agencias internacionales de noticias de la época y revisar horas y horas, minutos y minutos de archivos. Y en medio de eso brotó la verdad. Y entonces, en los archivos de Programar Televisión, de ese noticiero, que abiertamente y sin miedos y sin tapujos le dice a las víctimas, aquí están los archivos, revisémoslos, revísenlos. Y empiezan a encontrarse que efectivamente de esos 20 y tantos o 11 desaparecidos del Palacio de Justicia, todos habían salido con vida. Contravía en esa línea de relatar y descubrir la otra Colombia, hacemos un esfuerzo por relatar las comunidades indígenas. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que las comunidades indígenas en Colombia han sido una de las principales víctimas del conflicto armado. Las comunidades indígenas y las comunidades afros y campesinas. Y entonces, en los lugares más olvidados del país, donde están las comunidades indígenas, ahí también convive la guerra, convive el actor armado, es sitio de retaguardia del actor armado. Pero la apuesta de fondo periodística en Colombia siempre debe ser ir a los lugares, al terreno, a la región y descubrir esas historias. En los 4 municipios. Y a propósito de los programas o de las becas que están destinadas a resguardar los archivos, ojalá se mantenga y ojalá se haga conciencia permanente de la importancia de hacer memoria y de la importancia de preservar los archivos audiovisuales. Seguramente algunos no van a ser apreciados hoy, pero en una década, en 2 décadas, van a tener un valor específico para entender la realidad reciente de Colombia. Una bala recogían dicho con las balas de los policías. Llevan banderas blancas. Hay tanta gente que murió en las casas. Siento una explosión y de ahí no siento nada más. Sí siento que nos ayudaron, pero de ahí ya perdí el sentido. En el hospital duré como 3 meses y me... ¿Por qué tanto? Por lo de la pierna. ¿Y qué fue lo que pasó en la pierna? O sea, yo de la explosión me quitó la rótula, que permite que doble así. Esta cosita, me la voló, la mitad de eso me la voló. Eso me lo voló, entonces
por ese motivo, pronto le cayó una infección, entonces todos los días ya en la cirugía. Son esquirlas. El anhelo, él era uno de los niños que le gustaba mucho el fútbol. Y él decía, no, papá, yo tengo que ser como Falcao. Yo mami pelo, donde ya nací, tengo, tú no tienes nada, todo la cosa con mi aquí. Yo mami pelo, donde ya nací, tengo, tú no tienes nada, tengo, te voy a hacer en la cabana.